Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Empieza por fin a hacer tiempo norte en la mayor parte de la península. Bueno, ahora mismo sobre Madrid, Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Cae algo así como un poco de llovizna de norte, ¿no? Sí, y mira, yo vengo de Canarias, que estuve en Canarias la semana pasada rodando. Por cierto, ¿quieres que te cuente en un minuto cómo Iberia... Es que sé que te gustan estas cosas. ¿Cómo Iberia me robó 12 euros por la cara? Me encanta que me cuentes. Aitana Castaño, buenos días. Hola, hola. A las dos nos encanta cuando nos Sí, cuentan sí. o contamos Salseo. cosas de las aerolíneas. ¿A que sí? Yo Me sabía. encanta. Esto se lo tengo que contar a Ángels. Así, por la cara, te lo cuento en un minuto. Voy a hacer el check-in online, el típico check-in online. Ya tengo la maleta de mano, ya está todo hecho. Y cuando ya voy a sacar la tarjeta de embarque me dice, no, tienes que facturar. Y yo, no, facturar no, porque yo tengo una maleta de mano. Lo siento, la ocupación del vuelo está completa, por tanto tienes que facturar. No puedes poner tu maleta en cabina. Y digo, mira, le voy a decir que sí. Esto todo la aplicación. Le voy a decir que sí y luego ya subo la maleta y ya está. Le doy a que sí y me dice 12 euros. Entonces intento buscar la manera de que no, porque entonces no me dejaba sacar la tarjeta de embarque a no ser, era como un chantaje, no me dejaba sacar la tarjeta de embarque. Si no pagabas esos 12 euros. Entonces, bueno, los acabo pagando, pago 12 euros, llego a la puerta de embarque y subo mi maleta. Y en el recibo de los 12 euros me pone selección de asiento, como para ocultar. Y yo no seleccioné asiento, de hecho me dieron la última fila. Entonces fui con mi maleta arriba, O sea, en última fila, pagando 12 euros y no facturé la maleta. Porque hasta ahora sí que es verdad que en algunos vuelos te dicen facture usted sin pagar. Claro, Esto pasa muchas veces, claro. que hay muy alta ocupación y tú decides si te arriesgas Sí. a subir la maleta arriba o no. Sí. Pero claro, a 0 euros, no a 12, además 12 euros. 12 euros por facturar una maleta que no tuve que facturar, la subí al avión y que en el recibo ponía selección de asientos. Vale. qué sinvergüenzas. 12 euros que en un aeropuerto te dan para un café, también 12. te digo. Claro, pero Sí, bueno. también te digo Es que en un que aeropuerto para un No café son lo- corto. no son los 12 Exacto. euros, evidentemente. Es la impotencia de que tuve que pasar por el aro de pagar 12 euros para que me dejaran subir al No, avión. muy es mal. la angustia que te genera. Yo este fin de semana vuelo, ya tengo las tarjetas de embarque, de momento no me han hecho pagar nada más, pero es la angustia que te genera cada vez que vas a hacer el check-in, es la angustia de, espérate, A ver qué por a ver dónde qué, salen. porque como te Sí, hacen sí. pasar todos esos filtros de quiere usted el desayuno, quiere usted no sé qué, es tremendo. Sí, sí. Deme usted la tarjeta de embarque por lo que he pagado, que ya es mucho. Bueno, pues aquí queda. Aquí queda, para eso estamos nosotros, para la denuncia. Ahora van a llamarlos Para quejarnos ahora de van las a llamarlos de aerolíneas. Iberia y se van La a Ser quejar. Consumo. Y se van a quejar. Igual pero no bueno. vuelvo a subir a un vuelo de Iberia, ya que me queda de vida. Petao. Exacto. Oye, y tú estás ya por ahí, debe estar volando mucha gente hacia Asturias porque esta es la semana de los Princesa de Asturias, ¿no, Aitana? Sí, estamos aquí ya a tope. Tenemos aquí, mira, un montón de gente. Os voy a decir así también rápidamente. Bueno, a Eduardo Mendoza, a Serena Williams, que Olé. todavía no llegó, a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, pero bueno, también tenemos al filósofo Byung-Chul Han, a Douglas Massey, a Marie Claire King, que es una investigadora que a mí me interesa mucho, Sí. una genetista, y después al señor que firma los billetes de euro, a Mario Draghi, que va a venir también esta semana. No, estamos muy, Es interesante. muy bien. Estuviste en el debate, en el coloquio de la fotógrafa mexicana, ¿no? De Graciela Sí. Iturbide. ¿Y qué tal? Pues muy guay, la verdad. Es una señorina pequeñísima, mide como 1,40, pero todo lo que tiene pequeña lo tiene Bueno, pero así grande. como nuestra Cristina García Rodero, que también es chiquitina, pero Tal en cambio cual. es un fenómeno. Tal cual. Son un poco... me preguntaban ayer, precisamente hablábamos de la comparación entre Cristina García Rodero y Iturbide. Son un poco la una la otra, ¿no? La Cristina García Rodero mexicana o la Iturbide española. Pero sí es verdad que Iturbide ya un poco más simbolista y tal. Ella ayer en el coloquio, que estuvo muy bien, en la fábrica de armas aquí en Oviedo, ella dijo que gracias a la fotografía había conocido México y sus costumbres, y yo creo que nosotros, gracias a Graciela Iturbide, conocimos las costumbres y su país, México. Así que muy bien, muy interesante. Qué bien. Fotógrafas, como en el caso de Graciela Iturbide, que al final siempre dicen miramos a través de la cámara, que no sé si les llegan a afectar o no las cosas que fotografían, siempre y los cámaras de televisión, bueno, incluso los periodistas. Yo creo que también nos ponemos un poco la pantalla, ¿no, Nacho? Cuando vas a hacer alguna cobertura, te pones un poco la pantalla en este caso. O lo intentas. Claro, estoy aquí por trabajo y esto no voy a hacer que me afecte, pero sí acaba afectando. Bueno, somos humanos. A poco que no tengas una especie de psicopatía te lo llevas puesto porque
porque es inevitable. Intentas, y ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada, pero intentas poner una barrera. El caso así como más claro que me viene a la cabeza fue el seguimiento que yo hice del caso de Pablo Ibar, que condenado a muerte en Estados Unidos, hijo de migrantes vascos, que escribí un libro llamado El corredor de la muerte, y que al final fueron muchos años muy cerca de la familia, de la mujer, de los hijos, del padre, y entonces tú intentas explicar todo el rato a ti mismo, a la familia, pero a ti mismo, que eres periodista, que solo estás ahí para contar una realidad. La familia cree entenderlo, tú mismo crees entenderlo, al final no lo entiende nadie, porque tienes una implicación emocional que a la familia deposita esperanzas en ti, que tú mismo ves que te está afectando emocionalmente. Yo, de hecho, tuve que distanciarme de ese asunto después de manera radical, porque me di cuenta hasta qué punto me estaba afectando. Es inevitable, supongo. La propia Iturbide ayer dijo en el coloquio que ella, si no hubiera sido por la cámara, muchas veces no hubiera podido fotografiar ciertas cosas, que ella, sin la cámara por medio, no lo hubiera podido hacer. Claro. Tú te has sumergido, Aitana, en el libro del que vamos a hablar hoy. Y resulta que a mitad de la lectura te has dado cuenta que estudiaste con su autora. Sí, porque a mí se me sonaba el nombre, porque Raquel Villacija tampoco es un nombre como muy común. Entonces, a mitad, que tengo que decir que me parece que el libro es magistral, está muy bien escrito, dije yo, pero esta chavala que escribe tan bien. Y entonces volví y ya googleé, y de repente veo la cara y digo, pero si esta es Raquel que fue conmigo a clase. Y confirmé, mandé un par de mensajes y digo, esta chavala fue con nosotros a clase. Y sí, pues mira tú el nivel, Esta Raquel Villaécija, que estudió con Aitana en 2024, era corresponsal del diario El Mundo en París, llegó sin muchas ganas y de refilón al caso Pelicot, que yo creo que a estas alturas todos los oyentes saben de lo que estamos hablando, pero enseguida se quedó y se terminó convirtiendo en la periodista española que más tiempo pasó cubriendo en el Tribunal de Aviñón el juicio contra Dominique Pelicot y los otros 50 hombres acusados de violar a la mujer del primero mientras ella estaba drogada y hacía inconsciente. A partir de esos intensos meses de juicio ha escrito La vergüenza, que es su crónica del juicio del caso Pelicot. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú recordabas que habías estudiado con Aitana? No recordaba, pero también, Aitana, también te he googleado. Y también me acuerdo de tu cara. Como mínimo ha servido para este reencuentro. Exacto, como mínimo. Es que éramos mogollón, que en nuestra defensa diremos a que sí, Raquel. Sí, éramos como 100, pero a mí con compañeros de carrera me pasa lo mismo, que me dicen, yo sí, yo estoy, bueno, lo mío todavía peor porque han pasado muchos años, o sea, me puede ir el olvido. Y porque todos se acuerdan de ti, pero tú, claro. Sí, bueno, porque a mí me han seguido viendo, es verdad. Y me dicen, yo estudié, y sí, es verdad que luego pensando, sí, éramos de la misma promoción, pero tú ibas por la tarde, bueno, ese tipo de cosas. A ver, Raquel, a ti nadie te exigió la implicación con la que afrontaste esta cobertura, pero te convertiste algo así como una autoenviada especial a Aviñón. ¿Por qué sentiste la necesidad de seguir ahí, de seguir en ese tribunal? Bueno, yo aterricé, como bien decías, con un poco de miedo, ¿no? Porque había leído sobre el caso, pero es un caso muy complejo, ¿no? Y tenía un poco de miedo de, a lo mejor, de no poderlo contar con la sensibilidad adecuada. Pasaron las primeras semanas y decidí quedarme. Tampoco fue una decisión que un día yo dijese quiero cubrirlo hasta el final, pero tenía como la necesidad de estar y de quedarme, ¿eh? Llegó un momento cuando ya se fue yendo la mayoría de la prensa extranjera, ¿no? Porque pues ya los momentos un poco como menos mediáticos habían pasado. Yo tenía la necesidad de seguir ahí. Es como cuando empiezas una película y quieres que no la puedes dejar. Y no la puedes dejar y quieres quedarte a ver un poco el final. De hecho, este libro no solo sobre el caso Pelicot, sino sobre el ecosistema social que se crea en torno a una cobertura de este tipo, que se prolonga además durante mucho tiempo, con tantos acusados, con tantos periodistas, con tantos abogados, con tanto interés mediático. ¿Este libro ha cubierto de alguna manera el vacío que se crea después de una experiencia así? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que no contamos en las crónicas diarias. No, efectivamente, claro. En las crónicas diarias contábamos un 10%, ¿no? de todo lo que vivimos ahí. Y el libro también era un poco plasmar esa experiencia, ese viaje que hicimos en realidad todos juntos, ¿no? Desde Giselle hasta los periodistas, los abogados, los propios acusados, las familias de los acusados. En realidad hicimos un viaje de 3 meses y medio juntos, ¿no? En un tribunal, y el libro pues habla un poco de ese viaje, más allá de la mirada periodística. Exacto, más allá del caso en concreto y del juicio en concreto, habla de eso. Pues mira, una cosina. Aitana, que me voy a publicidad. Perdón. A la vuelta vas. Deberías saberlo, Aitana. Sí. A estas alturas deberías saberlo. Pausa y seguimos. Hoy por Hoy Magazine.
podcast. A todos los periodistas que han seguido este asunto desde su origen, quiero expresarles mi reconocimiento por la manera fiel, respetuosa y digna en que han informado diariamente de estas vistas. He querido, al abrir la puerta de este proceso el 2 de septiembre del año pasado, que la sociedad se sumase a los debates que se celebraron. Nunca me he arrepentido de esta decisión. Confío, ahora, en nuestra capacidad de aprovechar colectivamente un futuro en el que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podamos vivir en armonía con respeto y comprensión mutuos. Giselle Pelicot pasó de víctima a heroína del feminismo, icono del debate sobre el consentimiento, gracias a esta decisión de abrir las puertas del juicio contra su marido y contra esos 50 hombres acusados de violarla mientras ella estaba drogada, la había drogado su marido. Estamos en el Comando Norte con Aitana y con Nacho y con la periodista Raquel Villaécija, que acaba de publicar La Vergüenza, su crónica del juicio al que asistió durante casi 15 semanas, entre el 2 de septiembre y el 19 de diciembre de 2024. Estaba escuchando ahora, Giselle, y estaba pensando, ¿por qué tú crees que ese juicio se contó como tendrían que contarse todos los juicios? Ella agradece la cobertura y es un tema, es una materia muy susceptible del morbo, de lo que estamos acostumbrados habitualmente. ¿Por qué crees que fue diferente en este caso? Bueno, la estaba escuchando y me estaba emocionando. Yo creo que primero la inmensa mayoría de los periodistas que estábamos allí, que fuimos autoenviadas especiales, éramos mujeres. Había también algunos hombres, pero eran los compañeros que vinieron en los momentos un poco más mediáticos, y luego los compañeros de la prensa local que siguieron el caso durante el proceso de instrucción y lo conocían, pero el resto éramos todo mujeres que veníamos desde París. Hacíamos todo lo posible para gestionar y poder estar en Aviñón durante la semana. Entonces, no voy a decir que como mujeres quizá tenemos una sensibilidad hacia este tipo de temas, pero puedes decirlo, mayor, pero lo voy a decir porque es verdad. Con tu permiso, ¿no? Entonces, creo que eso tuvo mucho que ver, y luego es cierto que siendo un caso tan complejo y tan sórdido, se contó bastante bien. Ella, de alguna manera, si no hubiera abierto su juicio al público, no hubiera habido periodistas en la sala, hubiera estado sola con esos 50 hombres y su defensa. Sí. Que era bastante agresiva. Entonces yo creo que el hecho de vernos todos los días, o sea, las periodistas que estábamos allí un poco la acompañamos en ese mal trago. Yo creo que por eso ella agradece, ¿no?, la cobertura. Es que por sacar una lectura positiva, imagínate este caso hace 30 años. Bueno, en España, caso Nevenka, lo hemos visto y cómo se cubrió. Por eso no. Y no hace falta irte 30 años atrás. No, Nacho? es verdad. Digo, por sacar una lectura positiva, algo estamos avanzando, ¿no? Sí. Porque la víctima de algo así agradezca el trato de los medios, era impensable, como bien dices, hace no tanto. Sí, sí. Aitana, ¿qué querías preguntar? Una cosa que yo quería decir. Pensé que la habíamos perdido. No, estoy aquí. Había una amiga de Raquel, lo cuenta ya en el prólogo, le dijo: tienes que escribir el libro que solo tú puedas escribir. Y yo creo que esto es lo que pasa con La Vergüenza, que este libro solo lo pudo escribir una persona como Raquel, que estuvo allí todas esas semanas y que vivió todo aquello. Dicho esto, yo creo que una de las claves fue, no sé si Raquel estará de acuerdo conmigo, en que además en ese juicio no solo había muchas mujeres periodistas o muchos periodistas atendiendo a ello, no solo fue público, es que además se pudieron ver los vídeos de las violaciones, que eso me parece, no sé si ocurre muy a menudo, pero claro, es un punto de inflexión. Ahí no hay nada que se pueda ocultar. No, claro, el tema de los vídeos, primero existían esos vídeos, ¿no? En muchos casos de violaciones con sumisión química no existen los vídeos, en este caso existían. Entonces los vídeos eran la prueba del delito, ¿no? Porque muchos acusados cuestionaban que si se hacía la dormida, que si no ha movido la pierna, ¿no? Entonces, claro, la constatación de los vídeos era aplastante, ella está inconsciente. Y yo creo que el primer triunfo judicial de Giselle fue que se pudiesen visionar los vídeos con público, porque como pruebas que los pudiera ver todo el mundo. Que los pudiera ver todo el mundo, claro, la sala de retransmisión que había al lado. Pero tuvo que ser duro, Raquel. Bueno, duro. Es cierto que, como desgraciadamente todo en esta vida, normalizas cosas muy, muy brutales, ¿no? Una vez habías visto 4,
pues los otros eran bastante repetitivos. Luego había algunos... El tema de los vídeos además es ese porque había mucho silencio, la violencia del silencio. Yeah. Era muy violento y el sonido mejor, de los propios vídeos. Claro, porque no había sonido, porque él les había prohibido a los acusados que hicieran ruido para que ya no se despertase. Joder. Y es verdad que en ese silencio hay una violencia muy particular. No, y la fuerza de ella de decir, sí, que los vea todo el mundo, que lo vea todo el mundo. No sé, la actitud de ella es de una valentía. Es que es una cosa extraordinaria. Un símbolo ella. Claro, ella decía, la gente tiene que ver esto, es que tenemos que ver lo que es una violación en el siglo, en 2024. Bueno, en este caso ocurrieron entre 2011 y 2020, pero muchos acusados decían, no, yo no he violado a nadie porque para mí una violación es una agresión con fuerza física. Y ella decía, no, estos vídeos tienen que verse porque una violación también es esto. Bueno, es que además en la historia hay como muchos personajes que son, claro, dignos de un libro, porque está la propia Giselle, está la abogada de Pelicot, de Dominique, que me parece fascinante porque ella se supone que es la abogada del diablo, pero ella va allí a decir, vale, este señor lo hizo mal y va a cumplir 20 años de cárcel porque no le va a quedar otra, pero es que hay otros 50 hombres mínimo que violaron a esta señora, que fueron a casa de un hombre o fueron a casa de un matrimonio y violaron a esta mujer. Entonces, el objetivo de la abogada era que esos hombres también pagaran por ello. Efectivamente, al principio se entendió mal, muchas mujeres que fuera mujer y tal. Que fuera mujer. Estábamos hablando de un juicio cubierto mayoritariamente por mujeres y resulta que la abogada del principal acusado es una mujer. Claro, pero la abogada del principal acusado es todo tan especial, ¿no? Que la abogada del principal acusado es una mujer que en realidad va en el mismo bando que Giselle porque quiere que los otros 50 sean condenados y a la vez los abogados de Giselle son dos hombres defendiendo el consentimiento. O sea, es que era todo bastante particular y la abogada de él, ella siempre defendió, mi cliente reconoce todo, o sea, a la vista de los vídeos es imposible que no vaya a ser condenado y su batalla era un poco que los demás no le echasen la carga de los actos que habían cometido a su cliente, ¿no? Y Raquel, ¿tú llegaste a hacer el ejercicio de intentar, si es que se puede algo así, ponerte en la cabeza de los acusados, de los condenados? Porque, claro, no es que fuera uno o dos, es que por ahí desfilaron, bueno, no sé el número total. 50 identificados, se cree que salían en los vídeos 72 y no se sabe si hubo más que no fueron grabados. Pues 70 tipos que entraron ahí, accedieron cada uno de los 70 a hacer eso. No sé, es que no sé si llegaste a hacer el ejercicio de pensar pues si realmente eran no conscientes de lo que estaban haciendo o si hay tantísimos tipos dispuestos a hacer algo así. No, claro, el ejercicio que yo intentaba hacer, bueno, que intentábamos hacer todos ahí, era, una vez declaraban, intentar meterte en su cabeza para decir, a ver, ¿qué ha llevado este hombre a pactar en una web de estas características? En un foro que se llama Sin su consentimiento, ya para empezar. Exactamente, esta web que además estaba denunciada por proxenetismo, por pederastia, seguía abierta. O sea, ¿qué te lleva a buscar ahí algo? ¿Qué te lleva a pactar cuando has hablado un tema que no está muy claro, incluso en el supuesto de que él no les hubiera dicho que ya estaba inconsciente? ¿Qué te lleva, una vez dentro, a no salir corriendo? O sea, este era como el ejercicio y sobre todo que te lleva a no salir corriendo y luego no denunciarlo. Entonces era continuar con tu vida. Sí. ¿No? Porque estamos hablando de 50 hombres con su vida. Que tenían nietos, vidas. Tal, claro. O sea, al principio dijimos que eran hombres normales, pero no lo eran. Eran hombres con vidas corrientes, que no es lo mismo. Claro. Que no es lo mismo, porque luego ya empezabas ahí a rascar un poco y de normales no tenían mucho. ¿Eran todos de un entorno geográfico muy cercano? Sí, el departamento de Vaucluse, que es donde está Massin, que es donde vivían ellos. Y claro, lo sorprendente es que hubiera tantos hombres en 30 kilómetros de radio. Y además no son grandes ciudades, son pueblos dispuestos a hacer una cosa así. Pero que no son zonas marginales, ni estos hombres venían de la marginalidad.
No, bueno, algunos sí. Hay casos, bueno, no de la marginalidad. Había casos bastante particulares. Había muchos acusados que habían sido violados sistemáticamente en la infancia, o en su casa, o luego incluso en las familias de acogida. Estos eran algunos perfiles. Luego había otros perfiles mucho más corrientes, ¿no?, entre comillas, pero bueno, de entornos marginales había unos pocos, pero no era la mayoría. Tú hablas de un hilo invisible entre Giselle y Dominique Pelicot. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sensación percibías entre ellos? Giselle y Dominique se conocieron cuando tenían 18 años. O sea, eran pareja de toda la vida. De toda la vida. Ella no había estado... Fueron el primer amor el uno del otro, y aunque luego tuvieron sus historias, ¿no?, extramatrimoniales, después de 50 años, claro, es que llevaban toda la vida juntos. 50 años. Entonces, es cierto que, a pesar de todo lo horrible, ¿no?, que le hizo, sí que veías como una especie de hilo invisible. Se habló mucho, paradójicamente, en este juicio. El amor era como una especie de hilo subterráneo sobre el que navegaban todas las cosas horribles. No, el amor, ¿no? o la complicidad, porque tú cuando llevas 50 y pico de años con la misma persona, hay mucha complicidad, sí, en lo bueno y en lo malo, ¿no? O sea, entiendes los gestos del otro. Claro, es que sabes perfectamente y conoces perfectamente los gestos del otro, lo conoces todo. Es que el shock debe ser brutal, ¿eh? Porque, exacto, tú te imaginas una persona con la que tienes toda la confianza del mundo que te está haciendo esto, o sea, es que no sé. De hecho, una de las grandes preguntas, ¿no?, la que se le hizo a los psiquiatras, a los psicólogos, nos la hacíamos, ¿no?, es: ¿la quiere? Porque él insistía en que la seguía queriendo, que era una santa, que era el amor de su vida, que sí, él decía que yo soy un monstruo, y los abogados de ella se lo preguntaban a los psiquiatras. Dice que la quiere, ¿esto es posible? No era como la gran pregunta, ¿no? Claro, la pregunta que nos hacíamos no era la correcta, no es si la quiere, sino cómo la quiere, ¿no? Cómo la quiso. Y luego cuando hablamos de eso que no se ve o que no se cuenta en las crónicas, ¿no? Había un grupo de mujeres que seguían diariamente el juicio desde la sala. Bueno, a ver, venían no sé si decir centenares, pero todos los días había colas. El tribunal había a las 9 y, dependiendo del momento del juicio, tenías hasta las 7 de la mañana ya mujeres haciendo cola para coger un sitio en la sala de retransmisión. Y había concretamente un grupo, que me las encontré en NIM hace 2 semanas en el juicio de apelación, que eran como 3 o 4 mujeres mayores que iban todos los días. Cubrieron el juicio, podrían escribir ellas también un libro, cubrieron el juicio. Pero lo hacían por apoyo a Giselle. Lo hacían por apoyo a Giselle, pero algunas, al final, claro, después de tantas horas en el tribunal escuchando las historias de ellos, escuchando a las familias, empezaron apoyando a Giselle, acabaron apoyando a Giselle, obviamente, pero bueno, entendieron un poco las historias, ¿no?, de algunos acusados. Encontraron algunas respuestas, por así decirlo, Y Raquel, mira, una cosina. Tú decías que Giselle, en un momento dado del proceso, dijo que a ella no le extrañaba que las mujeres no se atrevieran, por miedo o por temor al proceso, a denunciar una violación. Tú, que estuviste en ese juicio, que es un juicio como tan importante, ya no solo para Francia, yo creo que para todo el mundo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿realmente crees que es muy complicado ser una mujer que sufra un abuso, una violación y denunciar? Y enfrentarte a ese proceso, sobre todo. Yo creo, mira, justo revisaba los datos. En Francia, un 6% de las mujeres que han sido víctima de algún tipo de abuso, solo un 6% denuncia. Yo creo que el caso de Giselle fue la constatación se la fustigó muchísimo. Se dijo que si estaba alcoholizada, que si se hacía la dormida, se cuestionó si estaba todavía bajo el influjo de su marido, si sabía lo que le estaban haciendo, pero había pasado un poco por alto, y ella dijo: no me extraña que las mujeres no denuncien. Se hizo una defensa, los abogados de los acusados hicieron una defensa muy agresiva. Todo el mundo tiene derecho a elegir su defensa, claro, pero la defensa que hacemos también dice un poco quiénes somos, ¿no? Claro. Y una vez volcado ya todo en este libro, en la vergüenza, en tu cabeza, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿has sido capaz ya bueno, ahora no porque estás de promoción, pero de dejar dejar de hablar del asunto, de dejar de pensar en él? ¿En qué proceso estás tú? Pues ahora, con toda la actualidad que hay en Francia, de vez en cuando consigo desconectar. Ahora Sarkozy de repente te da un poco de tal, claro. Le agradezco a Sarkozy que entre en la cárcel para darme un poco de respiro, pero ha sido muy difícil salir. O sea, yo creo que una parte de mí, un pedacito de mí,
Yo no conseguía salir del tribunal. Lo comentaba con compañeras. Sigo sin poder salir del tribunal. Y yo creo que en realidad una parte de mí se va a quedar allí. Bueno, ahora pues obviamente es difícil desconectar con la promoción, pero cuando acabó el juicio, las que nos pusimos a escribir, ¿no? Porque había otras compañeras que también lo estaban haciendo, nos generó como mucho un vacío importante. Te quedas vacío. Pues el libro es La vergüenza, crónica del juicio del caso Pelicot, escrito por Raquel Villaécija. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Y enhorabuena. Enhorabuena, exacto. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Cuídense, un besín. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En el Club de las Miss Experiencia ya saben que nos encanta recibir amigas nuevas para escuchar sus historias, y la Miss que hoy viene tiene una historia que da para una serie con muchas temporadas, incluso para algún spin-off. Pascual Donate, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿quién es la protagonista hoy? La actriz, compositora, cantante y pianista Mamen García, y seguro que me he quedado corto en títulos. Yo la conocí como actriz porque, siendo relativamente mayor para el mundo del espectáculo, se hizo popular en televisión con series como Escenas de matrimonio, La que se avecina y Señoras de Lampa. Lo que no sabía de ella era su vida anterior como cantante de cruceros y dobladora. No sabía que fue la voz de la banda ochentera Patchinger Z, ni que hizo la Mili en los mejores musicales de la Gran Vía. Tampoco sabía que ella grabó en el año 86 el pegadizo jingle de Mercadona, el de Mercadona. Bueno, ya sabes, ya lo hace mejor. Bueno, y hoy a los 78 años, Mamen García sigue currando por todo lo alto, por tierra, mar y aire. Mamen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, aquí me tenéis. Ha entonado mal lo de Mercadona aquí mi compañero Pascual. No, mejor lo dejamos dentro. Vale, venga. Porque eso ya tiene demasiado río. Estoy un poco traspuesta porque ayer me caí en la calle. Uy. Ay. Pues eso, aprovecho para denunciar cómo están las aceras aquí en Valencia. Sí. Y en una alcantarilla que tenía un saliente, tropecé, me caí, tengo la nariz como un boxeador. Menos Uy, mal pobre. que es radio. Y yo hoy me doy cuenta que estoy toda magullada. Pero bueno, estoy encantada de estar Vale. en tu programa. Pero no te Ángeles. has roto nada. Así. No, Pero no me he roto nada. Yo creo que mi papá, que era médico, que me dio mucho calcigenol. Ay, yo también que tomé eso. ¿Tú tomaste Yo Bueno, yo me lo bebía a chorros. como Pero si te voy fuera a decir leche. una cosa, Mamen, que yo no me... Voy a tocar madera ahora, pero yo no me he roto nunca ningún hueso, ¿eh? Bueno, toquemos y mejor no hablemos, porque yo me lo bebía como si fuera leche. Sí, me acuerdo. Era una maravilla. Me acuerdo eso. perfectamente del calcigenol. Mamen, Y ahora no sé, dime. ¿quién nació primero, la cantante o la actriz? ¿Tú qué fuiste primero? Yo la cantante porque yo de niña me asomaba a la ventana que daba al corral y cantaba lo que escuchaba en aquella época, que cuando tenía 5 o 6 años pues eran Sara Montiel, Juanita Reina, ¿sabes? Y cantaba sus canciones. Luego no me dediqué al folclorismo, ¿me entiendes? Pero y a los 7 años que mi madre se puso muy malita, me metieron interna en un colegio que había un piano, y allí es donde yo misma empecé a tocar. Luego ya estudié disculpar. Y creo que lo mío primero siempre ha sido y será la música. ¿Y tu primer trabajo tuvo que ver con la música entonces también? No, porque realmente yo no pensaba nunca dedicarme a esto. Yo estudié técnico de turismo. Sí. Porque mi padre me llevó a Madrid a los 17 para hacer una oposición a Hacienda, pero se puso malita y me quedé allí perdida sin saber qué hacer, y me encontré con una amiga que dijo, pues vente conmigo y hacemos técnico de turismo, pero bueno, eso no. Pero luego nunca la vida trabajaste no. como técnico de turismo. Sí, trabajaste. Estuve en un hotel de Benidorm emblemático, el Hotel Canfali, que está justo en la punta de arriba, y estuve de recepcionista allí antes de acabar la carrera porque no pude y me marché a Londres. Quiero decirte que en mi época lo de irse a Londres era algo que era casi una necesidad, ¿no? Porque tú, ¿cuándo te vas a Londres? En el 70, el 1 del 70. Pero dices, era como una necesidad. Un día dices, me voy a Londres a probar suerte, a ver qué hago, a trabajar, a aprender inglés. Aprender inglés, porque como ya me gustaba cantar, yo quería cantar en inglés. Creo que en el fondo era esa la última razón por la que fui, y un poco por cambiar, que para mí aquello fue como entrar en Alicia en el País de las Maravillas. Imagínate. O sea, para mí fue todo nuevo, y ahí descubrí en la BBC One, la BBC Two, una cantidad de cantantes que me fascinaron. ¿Cómo encontraste trabajo? ¿Cómo te ganabas la vida en Londres? Me fui a un trabajo porque yo estuve en un colegio metodista que se llamaba
Richmond College, que estaba donde está el parque de Richmond Park, Sí. un hotel neoclásico que era de metodistas. O sea, habían estudiantes que estudiaban la religión metodista y otros que estaban becados por la Universidad de Londres. Bueno, aquello fue maravilloso. Yo estaba, pues eso, poniendo eran unas mesas de madera. Bueno, era como un castillo. Poníamos otras dos francesas y yo, mira, estabas hablando de la Picot y me quedaba estupefacta de todo lo que ha pasado con Sí. esto, pero poníamos las mesas, luego recogíamos los cubiertos y luego íbamos a nuestras clases, porque este colegio tenía un tutor que nos trataba como a estudiantes y luego íbamos a nuestras clases a estudiar inglés. Y por fin- ahí en Londres conociste también a tu marido. y allí le conocía del pueblo porque sabía que era un chico que tocaba el piano. Pero luego... Pero ves nos- cómo ahí la música también vuelve a aparecer otra vez. la música siempre aparece y Claro. siempre está ahí y espero que siempre esté ahí. Porque para Era un mí chico es- del pueblo, pero ¿qué pasó? Entonces en Era un Londres chico del pueblo que antes de irme yo a Londres, el día antes, me lo encontré y me dijo, tú eres tal, tú eres tal. Así pues nos escribimos y tuvimos una correspondencia de 6 meses hasta que llegó, sabes que en el año 70 vino una huelga de carteros Sí. y entonces no existía internet, te quedabas desconectada de todo. Pero bueno, esa correspondencia fue maravillosa. Algún día igual la publico, no lo sé. Pero ¿y cuando hubo la huelga de carteros, qué pasó? Pues no hablábamos porque él creo que estaba en Canarias tocando, porque también es músico. Sí. Nada, estuvimos tiempo sin recibir nuestras cartas. Y entonces tú, ¿cuándo te vuelves de Londres? Yo realmente ya estuve allí 2 años y medio. Ujú. Porque después de estar en este colegio estuvo en la famosa librería que se llama Foyles Bookshop, que Sí. está en Charing Cross, Sí. y conseguí meterme en el departamento de música, pero pasé tanta hambre que me puse malísima. Fue espantoso, espantoso. Y cuando volviste a España, ¿qué haces? Pues, disculpa, es que No, con nada, la- con tranquila, la calle- tose tranquilamente. Claro, no sé si te casaste allí o allí al volver, No, porque no, claro, no. no sé cómo Bajé sería a la vida de Barcelona. dos bohemios, dos músicos. No, de 2 bohemios. Llegamos, no sabíamos si volver porque yo tenía mucho problema con mis pies de estar tanto tiempo de pie en la librería que llegué para pensar en operarme y no sabía qué hacer y al final fuimos a Barcelona. Y en Barcelona mi marido consiguió un trabajo de músico en un cabaret y en una sala de fiestas de Palamós, que adoro Palamós, el Savoy, que iba Antonio Gades a bailar. Bueno, aquello fue una época dorada, Ángels, ¿sabes? Eso, o sea, los 70 y sobre todo a partir del 76, 77, con tanta apertura fue una maravilla. Lo cierto es que nosotros nos casamos en Barcelona, pero yo tuve que apostatar porque nos casábamos solo por lo civil. Ah, pues entonces eras muy moderna para la época, ¿eh? No me lo planteaba, como siempre he sido muy inconsciente. Nada, nos dijeron, si quieres casarte por lo civil, pues tienes que apostatar. Y el cura vivíamos en Montaner 242, Sí. un antiguo hospital de guerra que lo regentaba después una señora cantante de ópera, y ahí encontramos una zona para estar. Y me dijo, no, usted no se preocupe. Y ya me aconsejó, el cura querrá que no apotaste. Esa palabra me la acabo de inventar. Pero lo cierto es que el cura me insistió y me dijo, pero si usted es muy religiosa. Digo, precisamente porque he sido una mujer muy religiosa y por respeto a la religión no me caso porque no practico. Ya se cayó y enmudeció. Y ahí no le tocó otra. No, Claro. no tocó otra. También llegaste a la tele a través de la música, porque la música aparece todo el rato. O sea, tu entrada en televisión también es a través de la música. Yo creo que sí, porque cuando formé parte de Pachinger Z, pues hicimos mucho y formamos parte del programa de Fernando García Tola, si yo fuera presidente. Sí. Pues entonces allí ya yo recuerdo que iba al Corte Inglés y como solo existía la 1 y la VHF, las niñas les decían a sus madres, igual que ahora me dicen, mamá, mira, la marquesa, pues entonces me decían, mira mamá, la cantante de la tele, porque estaba Sabina, que ahí se dio a conocer, estaba también Javier Crae y estábamos nosotros. Y yo era la vocalista de Pachinger, pero era la cantante de la tele. Y ya desde entonces ya surgieron muchas cosas en la tele. Surgieron muchas cosas, entre ellas hacerte dobladora también. ¿Cómo te haces Sí, dobladora? el dedicarme al doblaje fue precisamente porque todo amaina, o sea, todo tiene picos, es que todo un Claro, oleaje. que ¿no? te ganas bien la vida en un momento, o te va bien y luego no. Efectivamente. Desgraciadamente en la época del programa de Tola se ganaba muy poquito, no como en los años 80, que Sí. todo se disparó, se ganaba poco. Eso sí,
nos repatriamos toda España, hicimos muchísimos bolos, pero luego fue difícil, todo amainó, y entonces yo no tenía nada que ver con el teatro. Había hecho una incursión en algo, pero con mucha vergüenza, porque dijo una frase y no me atreví a decirla. Me parece algo extrañísimo. Pero y entonces ahí, en el estudio de Valencia, que es donde precisamente grabé el jingle de Mercadona, en Tabalet Studies, se abrió la veda a mitad de los 80 de hacer doblaje, porque se iba a abrir una televisión, el Canal Nou. Sí. Entonces yo hice unas pruebas y estuve haciendo, y me gané la vida por fin con nóminas en el doblaje. Por fin. ¿Doblabas todo tipo de películas? Todo tipo. Y no hice tanto porque tampoco era una experta. Hice lo que pude de todo tipo. ¿De todo tipo hasta películas porno? Bueno, porno simplemente pasaron un par de pelis y me dijeron, solo tienes que jadear, mami. Como las dobladoras catalanas, que se llevan el punto de media y cuando le dicen, te toca, entrabas a jadear. Pero yo me desmayaba. ¿Por qué? Porque tú sabes que hiperventilas. Intenta hacer benches. Intenta hiperventilar y verás cómo te desmayas. Y yo le dije a Lluís Miquel, pobrecito, mi compañero de Patchinger, que ya murió, le dije yo no vuelvo a hacer esto. Que fue una experiencia extraña e inconsciente como todo lo que hago. Como ser cantante de cruceros. Sí, eso también surgió después. Como eso seguía amainando, pues entonces hubo la oportunidad de ir a cruceros. Mira, por cierto, yo ahora estoy haciendo la gira de Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite, sí. Y mis compañeras se han ido a Nueva York porque se va a hacer una lectura en la universidad. Yo no voy porque yo sufro mucho de falta de equilibrio y yo digo, para 4 días no me voy. Y te lo vengo a decir porque... no sé por qué te lo decía. Porque te falla el equilibrio del tiempo que pasaste embarcada en un barco, enrolada en un barco. Entonces no lo tenía, pero surgió que un representante de aquí dijo, ¿queréis venir a un viaje, un crucero por el Caribe? Me pareció fascinante porque además a los integrantes de Patchinger nos invitaban a ir a cambio de cantar 1 hora en los cruceros, que los cruceros sabes que siempre tienen muchos salones de baile, una horita y luego ibas viajando con tu familia. O sea, podías llevarte a la familia. Claro, yo me llevaba a la familia a cambio de cantar 1 hora. Había noches que no llegaba la hora. A los 10 minutos teníamos que ir corriendo con todo el personal a vomitar, porque sobre todo la parte del golf, la parte del cantar. Pero entonces te has recorrido medio mundo embarcada en un barco. Me he recorrido medio mundo y creo que de ahí me ha quedado un vértigo espantoso. Sí. Oye, o sea, esto de cantar en los cruceros, además con su familia y todo, lo ha llevado también a sus discos que ha autoeditado. Todo queda en familia, como digo, porque el pianista de sus discos es su hijo Albert Sanz. Así suena un poquito, vamos a escucharlo porque ya verás qué bien suena. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también. Mamen, pero qué maravilla es esta. Sí, es un tema de Bola de Nieve. Es un disco que hicimos hace 2 años, Amor. Y por fin este año he puesto en marcha un espectáculo que se llama Hasta el final de la fiesta, que han escrito David Serrano y Marta Bertoldi, y que ha dirigido David, y estamos haciendo ahora una especie de mini gira. Estuvimos en el Infanta y es un espectáculo que yo me prometí a mí misma porque claro, haces tus discos, te los financias, pero luego es muy difícil, o sea, la industria es demasiado feroz, pero yo sigo, desde aquí doy una voz a todos. Por ejemplo, yo leo el Babelia todos los sábados y casi nunca hacen críticas de discos de gente que haga cosas por su cuenta. Parece que estás esperando que sean las compañías, y las compañías hay que todo lo que con se sale, cuentagotas. todo lo que se sale de la industria y no existe. Hay cosas maravillosas. Te lo vengo a decir porque, por ejemplo, Albert, que es un pianista de jazz maravilloso y que está conmigo en este espectáculo, espero y venir en algún momento a Valencia. Lo cierto es que es difícil. Él ha hecho yo creo que tiene 1 docena de discos y los edita por su cuenta, menos algunos, y con gente maravillosa del jazz internacional, pero es muy difícil que eso llegue. Entonces yo creo que los críticos de música deberían de afanarse un poco, tantas redes como hay, en ver la gente lo que pone y tener un poco de interés en que la gente conozca lo que hacen los creadores aquí. Y espera, que yo me quiero detener un momento en este espectáculo, ni que sea además, ¿no? Ni que sea lo tienes que ver. Claro, y para hacerle publicidad, porque es verdad que hay cosas que nos pasan de largo muchas veces. O sea, es hasta el final de la fiesta y es un espectáculo contigo y con tu hijo.
Efectivamente. Y es musical. Es musical porque es una señora de más de 70, yo voy a hacer 79, pues 74 o así, ¿no? Es una señora que por fin se pone a cumplir su sueño. Es una mujer que con más de que a los 70 años le dice a la familia: adiós, me voy, os dejo, me voy a hacer mi vida. Entonces eso me recuerda que yo con 50 años, después de haber hecho tanta tele con Tora yo volví a empezar de cero con El Hombre de la Mancha, porque yo entré como elenco, hice un casting y entré. Sí. Y ya tenía 50 años. Quiero decir que la vida siempre es volver a empezar. Claro, iba a decirte, y es la demostración que mucha gente que se dedica al mundo en el que tú estás, al mundo del espectáculo, eso, que siempre dicen, nunca sabes si va a salir otra cosa después de la que estás haciendo, ¿no? Siempre piensas eso, pero yo tengo una edad que ya no pienso para nada en eso. Yo pienso, mañana vendrá otra cosa. Lo pienso desde la sensación de que ya no tengo ni futuro ni pasado, solo tengo un pequeño presente al que me agarro, aunque me caiga como ayer que me di un tortazo que tengo la nariz como un boxeador. Mamen, pero además que lo disfrutas, es decir, a ti te gusta mucho lo que haces. Yo he llegado a la conclusión, después de hacer a la Marquesa de la Casa Vecina, de que mi vida es la comedia, de que cuando voy por la calle la gente me sonríe y me dice qué bien lo pasamos con usted, y me dicen muchas amigas, chica, ¿tú qué haces trabajando? Yo dije, ¿qué hago trabajando si es mi propia salud? ¿Me entiendes? Sí. Se me olvida esa falta de equilibrio porque no piensas en ti. Claro. Y la gente está mirándose demasiado el ombligo, ¿comprendes? ¿Y tu vida sigue siendo la música? Sí. Y actuar, claro. Y actuar y cosas de cine y cosas de cortos. Mira, te cuento que el sábado he hecho un corto maravilloso que ha dirigido Vanessa Romero, sí, que lo ha hecho Trevor Conten, que se llama Sexo a los 70. Sí. Y mi partner es Fernando Colomo, que es una maravilla y está teniendo muchísimos premios. El sábado vamos a recoger un premio Mejor Actriz, premio de honor en Aranda del Duero. Y ahí no te has mareado jaleando, ¿no? O sea, jadeando no. No, lo que pasó con ese, que fue un pequeño porno blando en donde evidentemente no es como el porno duro, que es tremendo, que en los 90 era furor en las teles. Mami, ahora, lo tengo que dejar aquí. Me ha encantado conocerte. Cuídate mucho. Cuidado con las baldosas y que sigas disfrutando. El Ayuntamiento de Valencia tiene que revisar las aceras. Ayuntamiento de Valencia, que nos están escuchando. Tiene que revisar las aceras, las juntas de las alcantarillas, porque yo me di un golpe que no me rompí la cabeza de milagro. Un beso grande, Mamen. Un beso muy grande. Chao. A todos. Hasta adiós, luego. Adiós. Pascu, hasta luego. Hasta luego. Que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete. Brian Pérez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y esta música para darte paso a ti? Bueno, a ver, no, para darme paso a mí, no, para hablar un ratito con los oyentes, para parar un poco, para hablar del programa. Vale, para contarles a los oyentes, por si han estado despistados durante esta mañana, qué es lo que estamos haciendo, lo que llevamos hecho ya desde las 6 de la mañana, por si les ponemos el caramelito en la boca y quieren recuperar ya los podcasts de todo lo que hemos hecho. Esta música de épica es de Regreso al Futuro. Sí. Esto es muy fuerte. Eso, esto es muy fuerte. Hoy es el día de Regreso al Futuro, que tampoco va más allá porque nosotros tampoco somos de celebrar los días mundiales. Es el día de Regreso al Futuro. El día oficial del año de Regreso al Futuro. Pues también es el día del yogur, por lo que lo ha contado antes Páramo. Bueno, es que pues de días internacionales podríamos hacer un programa aparte. Pero bueno, simplemente me ha servido de gancho para hablar del futuro. ¿Qué es lo que queremos en el futuro? Que no se repitan casos tan extremadamente graves como el caso de Giselle Pelicot, ¿vale? Entonces, simplemente es esa la vinculación. Vale. ¿Y ha venido hoy alguien a hablarnos de él? Ha venido a hablarnos de él Raquel Villaécija, que cubrió el juicio, ha escrito La vergüenza, crónica del juicio del caso Pelicot, y nos ha contado cómo los periodistas fueron un soporte fundamental durante el juicio, donde se enseñaron esas imágenes de cómo era brutalmente agredida, cómo los periodistas fueron un soporte para ella, para que ella no se enfrentara al visionado de esos vídeos sola. Se contó bastante bien. Ella, de alguna manera, si no hubiera abierto su juicio al público, no hubiera habido periodistas en la sala, hubiera estado sola con esos 50 hombres y su defensa. Sí.
que era bastante agresiva. Entonces yo creo que el hecho de vernos todos los días, o sea, las periodistas que estábamos allí un poco la acompañamos en ese mal trago. Yo creo que por eso ella agradece, ¿no?, la cobertura. Es que Más momentos, pues la Miss Experiencia, que ha sido maravillosa. Me lo he pasado con Mamen, yo no la conocía y me ha parecido maravillosa. Mamen García es para llevársela a su casa. Sí. Los oyentes la reconocerán de pues el Mercadona Mercadona. Sí. Igual muchos no la reconocen, pero bueno, y por la que se avecina y también. por la que se avecina. ¿Qué hace de marquesa? Hace de marquesa en esta última etapa de la serie. Nos ha contado una vida muy vinculada a la música, cómo estuvo en Londres, cómo viajó al extranjero, cómo cantó en cruceros, lo cual me parece una profesión maravillosa. Pero se mareaba mucho, que se también lo ha mareaba dicho. mucho, y de hecho de ahí ha sacado unos vértigos impresionantes. Y cómo conoció a su marido también con una vinculación con la música, porque su marido era pianista. Bueno, le conocía del pueblo porque sabía que era un chico que tocaba el piano. Pero luego... Pero ves cómo ahí la música también vuelve a aparecer otra vez. La música siempre aparece y Claro. siempre está ahí, y espero que siempre esté ahí. Pero bueno, esa correspondencia fue maravillosa. Algún día igual la publico, no lo sé. Las cartas que se escribieron y cómo esa correspondencia, pues quizá en el futuro pueda ser un libro muy bonito. ¿Algo más? Y bueno, un tercer momento, una idea a la que me voy a sumar, porque bueno, en este programa resulta que somos sabineros. Todos, Hemos sabido a las todos. 6 de la mañana que todos somos sabineros. Y una muy buena idea podría ser que todo el equipo del programa se junte en un concierto de Sabina. ¿Estuvo bien el concierto? Estuvo bien, muy ¿Sí? bien, muy emotivo. Que no es el último que hace en Madrid. No, es el quinto y le queda todavía otro el miércoles al que va Agustín. Y de hecho estamos planteando, a ver si alguien se anima, ir el 12 de noviembre también, que hemos visto que hay entradas. ¿Qué día de la semana es? Bueno, No es mala idea, A ver, ¿no? pero por horario nosotros no podemos. Bueno, y porque hay que hacer un programa, decía Sastre también. que es Claro, yo importante. decía que dijéramos, ya que los jefes si nos estaban escuchando, que nos perdonaran el programa. Deberíamos tener poderes para decir, este día no venimos, que vamos a Sabina. Venga, ¿qué más nos queda? Que están ya las plantas haciendo fila aquí en el pasillo. Bueno, para acabar, tan importante es ver cómo las plantas están por encima de la tierra como por debajo. Entonces, hoy pondremos el foco con Eduardo Barba en Meterse las en Jardín, raíces. en las raíces. Vale. Y Martín Bianchi y sus 15 minutos de fama, en los que hay muchísimo que comentar, pero bueno, veremos qué podemos esperar de las memorias de Isabel Preisler, que están saliendo del horno. Y, pues, por ejemplo, la renuncia de títulos del príncipe Andrés, que no es que lo haya dejado él, sino que le ha forzado un poquito ¿Qué le han dejado? el rey Carlos ¿Qué le han III. dejado? Venga, Brian, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Stop making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué te gusta más así? ¿Esta planta te gusta más que le has dado una vueltecita? Sí, todas las plantas tienen un lado bueno, como... Eso es verdad. Sí, bueno, Robert Redford seguro que también nos hubiera dicho que tenía un lado bueno. Sí. Pues aquí las plantas tienen siempre un lado bueno, pues porque depende de dónde reciban más cantidad de energía lumínica, más luz. Y bueno, pues esta la he querido enfocar más, como ya sé, gracias a Roberto, qué cámara ¿Cuál es la es mía, tu cámara? cuál es la que tengo que ocultar tras las plantas para que no se me vea, Vale. pues para gente que nos vea en streaming. Para claro. tenerlos bien puestas nos pueden ver en streaming, para que además como cuando hablamos de algunas de las plantas que tenemos aquí en el estudio las señalamos, las tocamos, algunas veces incluso yo no, pero él, bueno, yo alguna vez también he cortado alguna, ¿eh? Uy, sí, Claro, claro. Sí, porque todo al final es que mola, ¿eh? Sí, Cortar, sí, te podar. pones. Sí. La semana pasada, que yo no estaba en este tramo del programa, pero sé que hablasteis de plantas que pasan años en la misma maceta. Y apuntaste una de las consecuencias, y es que las raíces acaban girando sobre sí mismas. La pregunta es, si eso es un problema, ¿hay que evitarlo? ¿Cómo hay que evitarlo? Y estas son algunas dudas que llegaron después del programa. Claro, pues eso, cuando es pequeña la maceta van girando. Vale, ¿y la sacamos de ahí o qué hacemos? Bueno, no siempre es motivo de alerta, ¿no? El otro día hablábamos con José Luis Sastre, pues sobre todo de referente a esta encina, ¿no? Que tenemos aquí. Esta fue de las que plantamos. Sí, esa es nuestra encina de 3 años ya. La sembramos aquí, pues era una bellota que Sí, trajimos sí. en noviembre de 2022. Es decir, tiene ya 3 años, tiene un cuerpecillo ya muy bien hecho y derecho. ¿Cuánto mide? Pues mide lo que un niño de 12, 10 años. Yo soy fatal para las edades. Yo para las medidas Para las también. edades y para las medidas ¿1 metro? soy fatal, pero tiene ahora mismo sí 1 metro y algo. 1 metro y algo, con hojas
perfectas, le he dado algún pequeño acortamiento de ramas bajas para seguir formándola hacia arriba, pero le he respetado absolutamente todas las ramitas, y lo que tenemos aquí es una encina que, si la queremos plantar en tierra, también tendríamos que controlar la espiralización. Esa espiralización, viene ese nombre tan raro y tan técnico, viene de lo que es una espiral, que es cuando pues la raíz crece enroscándose sobre sí misma, pues siguiendo las paredes de la maceta, ¿no? Ahora mismo acabo de sacar pues esta encina de la maceta y vemos sus raíces. No vemos ninguna fuerte grande en la parte baja, porque a esta encina ya le di un tratamiento cuando la trasplanté, pero bueno, es un problema que puede ser peligroso en raíces de arbustos y de árboles, sobre todo. ¿Por qué es importante la esterilización, o para bueno o para bien o para mal, en este tipo de árboles o en plantas leñosas? Ahí está ese apellido de plantas leñosas, porque una planta leñosa, todos sabemos lo que hace desde que somos pequeñitos, cuando veíamos ese árbol que lo cortaban y contábamos el número de anillos. El tronco engrosará cada año, engrosará con una capa de células más. Normalmente son capas de células que corresponden a la crecida tanto de la primavera como del otoño, y aumentan en diámetro. Bueno, pues que es lo que va haciendo el tronco cada vez más gordo, cada vez más ancho. Los famosos anillos que decíamos. Y entonces eso no solo se refleja en la parte aérea de la planta, en el caso pues de esta encina, sino también en la raíz. La raíz también cada año engrosa, va aumentando su diámetro pues correspondiente a lo que tiene la encina sobre sí. La primera raíz, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, Ángels, es que la primera raíz que emerge siempre, ya lo hemos tratado en alguna ocasión, pero cuando nosotros sembramos una semilla, lo primero que va a emerger de esa semilla es la raíz, porque la raíz funciona como un ancla. Ese ancla lo que tiene que hacer es fijar a la planta en su sitio, porque la planta necesita una estabilidad para pues no moverse. Si la planta se está moviendo, si no tuviera raíz, se caería. Claro, se caería y no tendría una respuesta buena al medio, ¿no? Esa raíz que surge con la semilla, perdón, que es la primera que salió de la bellota que nosotros plantamos. Eso es, se llama raíz pivotante, como un pivote. Por eso se llama pues pivote. Y esa raíz pivotante lo que tiene es una peculiaridad, que es que crece y crece y crece en longitud mientras el entorno se lo permita. Eso asegura que la planta, si encuentra un sustrato que sea muy suelto, puede profundizar bastante, pero lo normal es que no profundice. ¿Por qué? Porque el entorno no se lo permite. Normalmente el suelo en profundidad está compactado o hay una roca. Entonces esa raíz pivotante lo que hace es sigue creciendo en longitud, pero va creciendo más horizontalmente. Yo he podido ver árboles que se han desarraigado, plantados de semillas, sembrados de semilla, mejor dicho, en el bosque, y ves cómo esa raíz pivotante, cuando tocó un sustrato inferior que estaba compactado o una roca, pues sigue en horizontal. Por eso nosotros lo que hacemos siempre con el cultivo de árboles y de arbustos es utilizar esta bandeja de alvéolos forestal. Ahora está un poco sucia, tiene alguna tela de araña, pero lo que tenemos aquí es una bandeja de alvéolos, es como una huevera, pero con cada huevera, donde meteríamos cada huevo, para que los oyentes se hagan una idea. Aquí metimos las bellotas. Exacto, aquí es donde sembramos las bellotas. Cada huevera de estas tiene una profundidad de unos 18 centímetros en este caso, las hay más profundas. Y tienen además la peculiaridad de que están sujetadas por unas patas, es decir, la base de la bandeja de alvéolos no toca el suelo. No toca el suelo. Eso hace una cosa, que cuando la raíz pivotante asoma por este agujerito del fondo, como está al aire, la raíz pivotante se quema, se automutila, se autorrepica, se autopoda, se corta. Y así, de esa manera, esa raíz pivotante no sigue dando vueltas en el fondo de la maceta, de este alvéolo, eternamente. Porque la pregunta es, si va dando vueltas y se convierte en una espiral, la raíz, ¿qué pasa? Pues esa espiral al principio es muy finita, pero hemos dicho que todos los años el tronco engrosa y lo mismo hace la raíz. Lo que al principio es una espiral graciosa que parece un muelle, al final, con el paso del tiempo y con el engrosar, lo que va a hacer es un moño. En inglés se llama palo de hockey, lo llaman en inglés palo de hockey, porque hace como una especie de moño que se va autoestrangulando esa raíz y entonces impide la subida de la savia, y el árbol o el arbusto incluso llega a morir o incluso a tumbar. Yo he visto, eso es muy fácil, a mí me ha pasado varias veces que te llama un cliente y ves de repente un seto perfecto de alguna conífera, por ejemplo me ha pasado mucho con coníferas, y de repente allí hay una muerta entera y allí otra, y le dices no, vamos a ir a verla. La arrancas muy fácilmente porque no tiene mucho
mucha raíz, y ves ese palo de hockey, ves como una especie de moño, como un moño que ahí, ha sido como un enredo. Un enredo exactamente gordo, que es lo que ha producido el haber estado mucho tiempo en el mismo contenedor, en la misma maceta. Vale, y si volvemos a la encina, hablábamos Sí. de la raíz pivotante, que además, como lo habíamos puesto la bellota en esos alveoles, o en esos alveolos para que saliera por debajo la raíz, esa raíz que crece hacia abajo no es problema, o sea, la tenemos controlada, pero imagino que la encina echará más raíces hacia los lados, o solo tiene una raíz. Exacto. Una vez que esa raíz pivotante se mutila o nosotros la hemos cortado, la encina va a sacar también un montón de raíces laterales, que son las que más nos interesan a nosotros en jardinería muchas veces. Que son estas que vemos aquí en nuestro estrato. ¿Ves estas blanquitas? Sí. Las que son más blanquitas corresponden a la estipa tenuísima que tenemos arriba. Bueno, es verdad, porque hay más, es sí, verdad, porque que hay más plantas en la maceta. Sí, porque yo aquí he dejado crecer sedunalbum, ahí hay un cardamine, que bueno, pues hay unas cuantas flores y plantas distintas. Las de la encina son las más oscuras, ¿ves? Unas que son de un color marrón más oscuro, es una raíz fibrosa lateral y esa es la que más nos interesa. Cuanto más raíz fibrosa tenga un árbol, un arbusto, mejor. Lo que tenemos que controlar es que si esa raíz fibrosa lateral engrosa y empieza a girar alrededor de la maceta, eso deberíamos de acortarlo también. ¿Y cómo lo hacemos? En un eso? trasplante. Cuando tú sacas la planta de la maceta y Exacto. dices, aquí esto está fatal porque empiezan a girar las raíces. Exacto. Se ve muy fácilmente porque de repente vais a ver una raíz del tamaño, del grosor, del calibre de un cable de electricidad, quizás un poco más fino, no de los cables más gruesos, sino uno más fino, y ves que está siguiendo la pared de la maceta. Eso es lo que hay que evitar siempre, porque eso en un futuro es lo que nos va a dar problemas. Entonces, en el caso de ver esa raíz que ha tocado pared de maceta y que está dando vueltas, una raíz que sea ya más gruesa, eso es ideal cortarlo en el punto donde empieza a girar. Entonces esa es una señal de, bueno, pues de precaución que hay que tener siempre cuando hagamos el trasplante de un árbol o de un arbusto, porque no siempre va a ser así. Ahora lo veremos. Vale, y ahora esta encina que tenemos aquí, en esta maceta, que no es una maceta muy grande y teniendo en cuenta que la encina es un árbol, o se va a convertir en un árbol, ¿qué ocurrirá cuando pasen unos años? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, porque es nuestra encina, es fruto de nuestra primera temporada en meterse en un jardín, lo que haremos será meterla en un gran macetón. Esta va a tener un paso de aquí a un macetón ya de unos 60 a 80 litros de volumen, es decir, estamos hablando de un macetón ya de unos incluso unos 50 centímetros de diámetro en boca o incluso 60, es decir, ya va a tener un espacio ya muy considerable para que se desarrolle, y para nosotros ese va a ser el sitio definitivo para esta encina. Esta encina nosotros no la vamos a pasar a tierra, no la vamos a pasar a un jardín, sus compañeras sí, algunas están disfrutando en parques, algunas están disfrutando en algún jardín que se la llevaron compañeros de aquí incluso, pero esta lo que vamos a hacer va a ser cultivarla nosotros aquí, y ese va a ser el tamaño definitivo. Iba a decir, y ahí se controla el tamaño de la encina. Claro. No se convertirá en un gran árbol. Claro, porque era lo que hablábamos el otro día. Nosotros tenemos que pensar siempre que lo que es el volumen de tierra, el volumen de sustrato, mejor dicho, en una maceta, controla ya el tamaño definitivo de la planta. Eso se puede romper, como hablábamos el otro día. ¿Cuál es la limitación que va a tener una planta siempre en una maceta? Que todo lo que hay dentro se agota. El agua se agota, por eso hay que reponerla, y también los nutrientes se agotan, por eso tenemos que abonarla. Cuando nosotros a una planta que esté en maceta le damos buena cantidad de agua y la abonamos, esa planta va a poder romper esa limitación que le impone la maceta. Entonces, lo que vamos a conseguir va a ser un árbol o un arbusto o una planta de lo que sea más grande y más hermosa. No hay más que salir a la terraza de la cadena de Ser. Cuando nosotros vemos esas plantas que a la gente se sorprende siempre, pero ¿cómo están tan bonitas? Hombre, porque es que le estamos dando una dosis apropiada de agua y además le estamos dando un abonado o 2 o 3 incluso al año, abonados orgánicos. Por eso dices tú que te fascina muchas veces cuando hay gente que te dice, no, yo nunca he abonado la planta. Ojo, que también hay que ver cómo están luego las plantas. A veces me sorprende, pero otras veces dices, hombre, no está nada mal esa planta, pero si la hubieras abonado... Imagínate la planta que tendrías. Estaría mucho más sana y mucho más bonita. Vamos a, que no he repetido el teléfono, pero como teníamos ya algunas llamadas de otros días, 900-100-800, por si quieren llamar, no sé si hoy va a dar tiempo, pero que en cualquier caso vamos a tomar nota para poder llamarles en cualquier momento. 900-100-800 es el teléfono que tienen que llamar para entrar en directo y para preguntarle a Eduardo, a nuestro jardinero, por el problema que tenga sus plantas. Tienen otra opción, que es el 638-313466. Allí pueden dejar una nota de voz por si acaso en el rato en el que nosotros hacemos esta sección de jardinería ustedes no pueden llamarnos en directo porque están ocupados, están trabajando en lo que sea. Escucharemos su nota de voz y después podrán recuperar la respuesta de Eduardo en el podcast. Pero al 900-100-800 ha llamado Isabel desde Valencia. Isabel, buen día, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué problema tienes y con qué planta tienes un problema? Vale, pues mira, hace unos 18 meses me jubilé con 65 años y mis compañeras me regalaron un naranjo tipo bonsai en maceta de unos 18 centímetros de diámetro. Durante todo este tiempo lo he estado cuidando lo mejor que he sabido, cada 2 meses fertilizante, unas bolitas de color azul y está bien, pero le salen las naranjas, empiezan a crecer y se caen todas. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que puedo mejorar para que esa situación no se repita? Yo tengo una pista porque has dicho bolitas de color azul y ha hecho aquí Eduardo. ¿Qué pasa, Eduardo? Bueno, pues que Isabel, buen día, pues has hecho una cosa muy bien, que es jubilarte, y la segunda, que no está tan bien, es la de abonar. Probablemente es un calamondín. ¿Tienes las naranjitas redonditas o más ovaladas? No, redonditas. Redonditas. Es un calamondín, que es un naranjito muy chiquitín, precioso. La naranjita es del tamaño menos de la mitad de una pelota de ping-pong. Bueno, lo que tienes que hacer es suprimir ese abonado a través de esos abonos muy químicos, de síntesis química. No puedo decir la marca, pero nosotros hay una marca que pues normalmente se suele utilizar mucho en jardinería. Son abonos de disolución rápida. ¿Qué significa eso? Que en cuanto les cae el agua, enseguida disuelven todos sus nutrientes y lo incorporan al medio. Eso es como una especie de chute muy elevado de nutrientes para la planta. Pero y además momentáneo, solo. Sí, bueno, va a durar unas semanas, pero no mucho, porque es un abono de disolución rápida, como tú dices, entonces no va a estar permaneciendo en el tiempo ahí en esa maceta. Dentro de lo que son los abonos de síntesis química, hay otros que son los que terminan en cote. Ese apellido de cote, no puedo decir marcas comerciales, pero vas a ver que hay varios apellidos que ponen no sé qué cote. Esos son unos abonos químicos que se van disolviendo mucho más eficientemente en la maceta e incorporan esos nutrientes de manera pausada. ¿Cuál es mi recomendación, Isabel? Que tengas la precaución de irte hoy a comprar un abono para cítricos, porque un calamondín, que es seguramente la planta que tú tengas, calamondín, es un cítrico que necesita ese abonado específico. Los cítricos tienen unas necesidades un poquito diferentes a otras plantas y entonces lo que tienes que hacer es comprar un abono para cítricos y, si es posible, orgánico. Estupendo, muy bien. ¿Te parece? A ver si recuperamos Me esa. parece estupendo. Porque he visto una fotografía de la planta y tiene que ser monísima, Isabel. Sí, es muy bonita. Pues a comprar ese abono orgánico para cítricos. Eso es. Eso es lo que hay que pedir hoy en el vivero. Isabel, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Es verdad, Adiós. esto de las bolitas azules se ve mucho, ¿eh? Sí, bueno, yo tenía un vecino en Granada que yo sabía que las usaba, porque yo cada vez que salía al jardín comunitario que teníamos, yo veía sus plantas, estaban de un verde lechuguino que no veas tú, eran tremendas, eran grandes, pero incluso deformes, porque le echaba demasiado. Ya. Entonces, claro, son como los anabolizantes para los deportistas. Exactamente igual, yo siempre le digo que es lo mismo. Es ¿verdad? como dicen los chavales que dicen que está ciclado. Pues eso, es mejor algo que poquito a poquito vaya soltando, que en este caso es el abono orgánico. Veo otras plantas que también has traído. Como estamos hablando de raíces, ¿cómo se desarrollan? ¿Esto qué? Mira, pues lo que tenemos aquí es un geranio auténtico, un geranio botánico. Lo que tenemos aquí es un geranium macrorhizum, y es una planta, le he olido porque hay veces que le huele la hoja. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una planta que aquí no vamos a tener el problema de una raíz leñosa fuerte, porque aquí lo que estamos viendo es una raíz que va a ser siempre pues mucho más... Está liando una hoy dentro del estudio. Dentro del estudio. Que pobre Marimar, que no le pase nada. Nada, mira, estoy cuidadoso, ¿no? Sí, vale. Más o menos. Mira, aquí lo que tenemos es una raíz fibrosa. Sí. Aquí no va a ser como en el caso de las arbustivas o de un árbol. Aquí la raíz va a ser siempre muy fibrosa y aquí no hay ningún problema de espiralización. Aquí, por mucho que haya raíces, estas raíces aunque den la vuelta a la maceta, da igual. Son raíces pues de la consistencia de un cabello, por ejemplo. Entonces no va a haber problema con esta raíz. Aquí podría estar la planta perfectamente mucho tiempo, aunque si la pasáramos a una maceta más grande, estaría mucho más tranquila. Mira, ya que estamos con geranios, Lola desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Lola. Pues nada, yo tengo un geranio que me traje de casa de mi abuela, me lo regaló hace 30 años cuando yo me casé. Sí. Bueno, al poco de casarme me vine aquí a casa y el geranio ha estado vivo, pero ahora llevo como 2 o 3 años, le he sacado esquejes, he puesto más macetas, pero le cambié de la maceta original, claro,
Y hace como 2 años empezó con unos, no sé lo que es porque realmente no los veo, lo que sé es que la hoja empieza a ponerse como, le salen como un agujero, no es un agujerito, es como que se va quedando transparente y al final le sale un agujero. Entonces he echado ya de todo, no sé qué más echar. El tallo parece que tiene como agujeritos. Y digo yo que si será eso, la he podado y ya no sé qué más hacer. Y no me gustaría perderla. Se vacían como los tallos, ¿verdad? Parece que estén vacíos por dentro. Eso es. Es que yo estoy en lo mismo, pero esto ya me lo había contado a mí, ya me lo había contado Eduardo. Sí. Bueno, Lola, lo que tenemos ahí es la señorita Cacireus marsalí, que es la mariposa de los geranios. Yo es que las veo, ¿eh? Sí. Veo alguna vez la mariposa que sale del geranio. Mira, la mariposa del geranio es una mariposita chiquitita, que es muy simpática, pero claro, tiene la peculiaridad de que va a dejar los huevos, normalmente los pone en la inflorescencia. Yeah. En cuanto germina, iba a decir, en cuanto sale la larva de ese huevito, lo que hace es se inocula, se mete dentro de la planta a través de la flor. Y dentro lo que hace es lo que decía mi madre siempre, ay, qué lástima, este geranio está cucado, ¿no? Que es pues para indicar que está agujereado. El problema de la mariposa del geranio es que es una plaga que viene de Sudáfrica, igual que el geranio, pero lo curioso es que en Sudáfrica no tiene problema. Mira, yo cuando estuve en Sudáfrica pregunté a varias mujeres que tenían varios geranios enormes, incluso plantados en el jardín. ¿Y ahí no les afecta? Claro, yo les preguntaba, porque yo me puse a mirar, dije, bueno, el problema que tenemos nosotros con esa mariposa del geranio lo tendrán también allí en Sudáfrica. No tenían nada, pero es que no solo eso, si yo les pregunté a 3 personas diferentes, oye, ¿pero no tenéis mariposa del geranio que viene de aquí, igual que la planta, viene de Sudáfrica? Y me decían, anda, pues yo no la he visto. O sea, fíjate hasta qué nivel. ¿Por qué? Porque allí hay un depredador natural. Aquí no lo tenemos. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es, por desgracia, utilizar insecticidas que son bastante peculiares, bastante agresivos, y hay que utilizarlos de una manera tan sistemática y tan con una programación tan intensa que yo directamente suelo aconsejar no utilizarlo, a no ser que sea un geranio muy especial. Si es un geranio muy especial, que sea una herencia de tu abuela, de tu madre, de no sé quién, pues entonces lo ideal es ir a un centro de jardinería, comentarle que necesitas ese insecticida para la mariposa del geranio y aplicarlo. Y ser constante en la aplicación. Y cuando se aplique, Lola, por favor, bien cubierta las manos, bien cubierta la cara, para que no es un insecticida, no es agua bendita. Pues vamos, pues sobre todo porque es una herencia, pero es que a mí me ha pasado lo mismo que a ti y ahora tengo 3 macetitas pequeñas en el balcón también de geranio y ya tengo el bichito también en las 3 macetitas. O sea que, Lola, intenta salvarlo, al menos por la componente emocional que tiene, ¿de acuerdo? Sí. Venga, muchas gracias. Un beso. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Adiós, pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Que no hay tiempo para más. Veremos más raíces otro día. La semana que viene más. Hasta un beso. La semana que viene otro. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. Esta semana en 15 minutos de fama tenemos grandes viajes por el mundo, tenemos reencuentros reales, retirada de títulos y grandes libros que pueden causar revolución en las esferas de la crónica social. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Mojado. Ya, me has dicho que llovía. Yo no estoy pero preparada. No es porque esté salivando por las memorias. Por lo que vamos a hablar ahora. Porque mañana es el día. Mañana se publica Mi verdadera historia, las esperadas memorias de Isabel Preisler. ¿Has podido leer algo? Nada. O sea, no han soltado ni galeradas ni nada. Nada. Mañana miércoles Isabel Preisler presenta sus memorias en el Hotel Ritz de aquí de Madrid, pero hasta mañana mismo no se distribuye el libro entre los periodistas para evitar ¿Cuándo filtraciones. salen las revistas? Mañana. O sea, yo quiero sospechar que mañana habrá una entrevista a Isabel en su revista de cabecera ya con algunos titulares. Y el jueves ya está anunciado, esto sí confirmado, que va a estar en El Hormiguero, en el programa de su hija, de Tamara Falcó. Vale. Entonces, eso seguro. El jueves seguro va a estar hablando de las memorias con Pablo Motos, que seguramente no le preguntará nada. Nada que nos pueda interesar a nosotros para después sacar, después sacar un poco de punta. Habrá que ver si mañana hay o no un anticipo de la publicación en el que evidentemente hablará de sus 3 maridos, de Julio Iglesias, del Marqués de Griñón, de Boyer y además de su última pareja, de Mario Vargas Llosa. Hablará de Vargas Llosa también. Eso seguro. Claro, tiene que hablar de todos. Sí, hablará. Lo que pasa es que se sospecha que quizá habla mal de él, considerando que ella ya en su momento, cuando rompió con él,
a finales de 2022, ella ya dio a entender a través de su revista de cabecera que él era celoso al final de la etapa de noviazgo. Sí, ya le dejó un poco mal entonces. Ya le dejaba un poquito mal, entonces sospechamos que irá un poquito en eso, y incluso se dice que incluye cartas de él. Habrá que ver si esto es verdad o no. Pero si es verdad es un poco feo, ¿no? Y sobre todo, si es verdad es un poco feo. Yo creo que hay que esperar a leer el libro, pero Vale. es verdad que podría ser muy complicado, considerando además que a Mario Vargas Llosa en el año 2020 le detectan una enfermedad, Sí. que ella conocía esa enfermedad y ellos estuvieron juntos hasta finales del 22, que estamos hablando de 2 años y medio de relación con él con una enfermedad. A ver qué cuenta ella de eso, si es que cuenta algo, ¿eh? Quizá nos equivocamos y quizá todo es rosa. E incluso tiene la presentación, le podemos sacar un poco la punta de la presentación, porque la ha programado al mismo tiempo que un homenaje a Vargas Llosa. Bueno, algunos medios hablan de contraprogramación, yo creo que es simplemente coincidencias, ¿no?, del destino, porque claro, mañana miércoles, cuando ella presenta las memorias, se celebra también, se inaugura la Bienal Mario Vargas Llosa en Cáceres, así que, bueno, justo coinciden. Bueno, ¿y va a estar la familia en Cáceres en esta Bienal? Pensé que en la presentación. No, bueno, pues oye, tú, yo me dejaría caer. Yo creo que o mandaría a alguien. Yo quiero creer que estará por lo menos Álvaro Vargas Llosa. Hay que recordar que Gonzalo, su otro hijo, trabaja en ACNUR, Sí, y está, sí. yo creo que está ahora mismo en Oriente Medio, Sí. y que su hija Morgana estaba en Perú hasta hace unos días. De hecho, estuvo con... De hecho, estuvo el rey Felipe VI, que estuvo en Perú, entiendo que en el Congreso de la Lengua de Arequipa, ¿no? En ese follón, que ese también tiene tela. Estuvo Mira con que dicen que la prensa rosa es pero esa historia como guerra de vedettes. Pero a mí me ha luego- parecido apasionante esa historia. Claro. Entre la OPA del BBVA Sí. y Sí, la RAE, yo esos ya- temas dan la vida. Ya estoy servido. Esos temas dan la vida. Pues sí, estuvo el rey en Arequipa reinaugurando la casa museo de Vargas Llosa donde él nació. Estuvo con Morgana, con la hija de Mario Vargas Llosa, y con Luis Llosa, hermano de Patricia, Sí. que era prima y a su vez exmujer Entonces también él era primo también. primo y excuñado con Luis Llosa. Claro. Ah, vale. Me Estuvo encanta. el rey ahí con ellos. Estuvo allí con ellos, sí. Vale. No sabes si hablaron de las memorias de Isabel Presley. Yo creo que el rey, No, ya tiene bastante el rey con las otras que van a salir, supongo. entre las de su padre Por eso y mismo entre lo que digo. estaba ocurriendo en Arequipa, Por eso mismo digo. Sí, con estaba, la RAE, yo creo que ya estaba ahí como un tenían poco todo. abrasado. Yo creo que tenían suficiente. El rey estaba en Arequipa, mientras tanto el resto de la familia, las mujeres de la Casa Real, que no paran. No paran, ¿eh? Estuvo la reina Leticia en Roma por el Día Mundial de la Alimentación, en la sede de la FAO allí. Coincidió no, evidentemente estaba el Papa León, y coincidió también con Giorgia Meloni, pero yo no quiero saber si habla con Giorgia Meloni cada vez que se encuentran, porque se encontraron cuando proclamaron al Papa y ahora de nuevo. Algo se dirán. Sí, yo no sé. Yo necesito ver esa foto, porque además la reina es muy expresiva. Pero cuando a alguien no le gusta. Algo se dirán, hay una cosa que se llama diplomacia y No, pero acuérdate en algún saludo con Díaz Ayuso y todo. Ya. De repente te está sonriendo así luego. Bueno, pero mira el apretón de manos que se dieron Donald Trump y Pedro Sánchez. ¿A ti te sonreiría la reina así? Ya No. me digo. Sí, no, claro, a mí me daría hasta un par de besos. A ti te daría besos, sí. Vale. La infanta Sofía, que ha visitado en solitario la primera entrevista que mantiene, o el primer encuentro Sí. con un primer mandatario internacional, con el presidente de Portugal. Recordemos que ella está viviendo en Lisboa porque está estudiando ahí, y se vio con Rebelo de Sousa. Efectivamente, primer mes, para celebrar este primer mes de estudios, estuvo allí en el Palacio de Belém, en la sede de la Presidencia de la República, estuvo conversando con el presidente, firmó el libro de honor y se distribuyeron unas fotos. Y... ¿Ves? Yo ahí sí que siempre tengo curiosidad ¿Qué por hace- saber. qué hace la ¿de infanta de España de con qué 19 años? Claro, con 19 años, Sí. ¿de qué hablas con ese señor? Con el presidente de la República. Porque incluso a ti con una cierta edad te toca una cosa de Uy, a mí me estas daría una y pereza. siempre dices, es que ahora Sí. tengo que estar ahí, estar simpática, tal, no sé qué. Pero claro, es una chavalita Una de niña que está 19, empezando a de estudiar. 19 Sí, años. sí. Yo creo que duran muy poco esos encuentros, ¿no? Sí, es como yo creo que es para una Para la foto, y un foto. poco como una cortesía. ¿Qué como la tal? ¿Cómo están- estás? ¿Estás viviendo bien aquí en Claro, Lisboa? y la están ¿Todo bien? recibiendo, y al final es Claro. verdad que el gobierno del país donde acogen a este Sí. tipo de figuras, la seguridad colabora con ellos. Quiero decir que hay una coordinación entre Casa Real y el país en sí, en el que estén los miembros de la familia real, porque al final necesitan Claro. apoyo, ¿no? A lo mejor ese día el presidente de Portugal invita a una nieta suya, me estoy inventando, por decir. No es así. No lo sé, Ya, no lo sé. Pues debería Pero- ser así. Lleva más de un mes ya, dime. Lleva solo un mes, no, y me gustó, hubo este fin de semana una tribuna de Carlos Elías, catedrático de la Carlos III, en la que un poco criticaba que la infanta Sofía estuviera estudiando en el extranjero, en una universidad privada, en inglés.
y un poco cuestionando qué hacía una infanta de España, ¿no? Teniendo universidades tan buenas en España. En esta tribuna mencionaba, por supuesto, la Universidad de Salamanca, creo que es la cuarta más antigua del mundo, del 1200, pero qué bueno sería, por ejemplo, que estudiaran en la Complutense, ¿no? Que ahora la están en un proceso de crisis y desmantelamiento. Pero qué importante sería que este tipo de personajes, ¿no? Estas figuras, yo creo que si estuviera hoy la infanta Sofía estudiando, por ejemplo, en una universidad pública como la Complutense, seguramente no tendría los problemas la universidad que tiene ahora. Bueno, pues a lo mejor sería una buena solución. Yo es que tampoco entiendo por qué ha ido a Lisboa. Yo tampoco. No. Y además es una universidad menor, no es una universidad de calidad. Claro, porque dices, mira, es que se ha ido como en su momento se fue su padre a Estados Unidos, o yo qué sé, o a Londres, pero a Lisboa, no es ningún menosprecio. No, por Lisboa, si es simplemente, no es lo Lisboa, mencionaba Carlos Elías en su tribuna, que es un college, no llega a ser como una universidad como tal, y no tiene un prestigio. Quiero decir que España tiene universidades muy me llama buenas, la atención. Y yo creo que el hincapié era en eso, en qué necesidad era, ¿no? Un miembro de la familia real que representan al final a España estudiar, y qué importante sería que el apoyo que le darían a la educación pública española. Pero yo no sé si ahí prima mucho la necesidad de la Casa Real o de la madre, sobre todo, de sacarla un poco del foco mediático. Claro, pero en algún momento... Imagínate si estudiara en la Complutense. Es verdad que una vez se normaliza que la infanta estudia en la Complutense, entiendo que se ha normalizado. Bueno, y en algún punto tú tienes que, ¿no?, empezar a sacrificar, ¿no?, tus intereses y demás por el bien común, ¿no? Y yo creo que en este caso ya empieza a primar, ¿no?, lo que es el bien común, y yo creo que la educación pública ahora mismo es un tema muy importante, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Estamos viendo estos días la situación en la que se encuentra la universidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Sí. Y yo me imagino entrando a la infanta Sofía en la Complutense y de repente ¡pah! Llega el se dinero, acabaron los problemas económicos. Llegan los bizums. Oye, que la familia real al completo la vamos a ver este viernes, ¿no? Premios Princesa de Asturias. Efectivamente. Van a estar la princesa y la infanta. Sí, se espera que Leonor tenga más protagonismo, sobre todo cuando visitan los pueblos ejemplares. Todavía van a estar los padres presidiéndolo, aunque ya va a hablar y todo. Sí. Así que bueno, todavía no está ella sola al mando de los Premios Princesa de Asturias, pero cada vez tiene un poco más. Iba a decir, pero ya llegará un momento que los padres ocuparán el espacio en la tribuna con la reina Sofía, sería como pasó oportuno. Como pasó en su momento. Felipe, cuando cumplió 18 años, empezó... Por eso mismo. Sí, yo creo que quizá el año que viene ya vemos. Más libros, y además un libro con un coste importante para uno de los protagonistas. Las memorias de Virginia, que es la víctima del príncipe Andrés, que han sacudido el Palacio de Buckingham. Efectivamente, y no se han publicado, se publican hoy las memorias. Imagínate. Lo que pasa es que ya la semana... Ahí sí que deben tener las galeradas. La semana pasada ya hubo un anticipo de La chica de nadie, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las víctimas del príncipe Andrés. Hay que recordar que ella se quitó la vida en el mes de abril, pero me gusta porque aunque ella haya muerto, ha llegado su venganza, porque sus memorias se publican, aunque ella no esté aquí, y esas memorias finalmente han hecho la justicia, o parte de la justicia, porque claro, Carlos de Inglaterra ya no aguanta más. Basta. Lleva muchísimos meses, años con este asunto. Claro, han dicho, el príncipe Andrés renuncia al ducado de York, a todos sus privilegios. No renuncia a nada. No, le renuncia. Esto es como el caso de la infanta Cristina, ¿eh? Quiero decir que hay una llamada telefónica de Carlos al príncipe Andrés en la que le insta a que renuncie a su título al ducado de York, a todos sus honores. Entonces el príncipe Andrés se vio obligado, más que nada porque si Carlos toma la decisión de hacerlo él, eso entra por vía parlamentaria, se convierte en otro calvario más, no solo para Carlos, sino para Andrés. Entonces finalmente ha decidido renunciar, obligado. ¿Y ahora es un ciudadano de a pie? No, sigue siendo príncipe porque nació príncipe y morirá príncipe, es como el caso de la infanta Cristina. Pero, por ejemplo, sigue viviendo en dependencias reales. Sigue viviendo en dependencias reales. No ha tenido que buscarse un piso de alquiler. No va a pasar hambre ni frío, eso desde ya que no. También yo creo que hay mucha hipocresía en todas estas cuestiones. Insisto, porque al final renuncia, pero se ve obligado. ¿Por qué Carlos no lo hizo antes? Porque tiene que esperar a que se publiquen unas memorias cuando ya saben hace años que esto está bastante probado, ¿no? Y también hay que recordar que es la madre de Andrés y de Carlos, la reina de Inglaterra, Isabel II, en plenas facultades, dio el dinero, unos 12 millones de libras, para que Andrés callara la boca de Virginia y se llegara a un acuerdo extrajudicial para no ir a juicio. Entonces, yo creo que al final esto es un juego de apariencias y entonces él, una vez desposeído de todos sus privilegios, cuando haya una ceremonia que veamos de la familia real, él no aparecerá. En principio no va a estar en actos oficiales, habrá que ver si va a actos privados. Se dice, ya la prensa británica habla de que en la coronación de Guillermo ya están matando a Carlos.
Bueno, a lo mejor pero que abdica. cuando llegue la coronación de Guillermo no va a estar invitado porque es un acto oficial. Vamos a ver qué ocurre, dónde encaja Andrés y se ha llevado por delante a Sarah Ferguson. Claro que también afectada por, bueno, lo contamos un día porque había unos correos o Pero unas... siguen saliendo correos, porque en estos días salieron más correos de ella que ya cuando había explotado todo el caso Epstein, ella le seguía escribiendo e incluso se reunió con sus hijas y con Epstein. O sea, celebraron cuando salió de la cárcel Epstein la primera vez con las hijas de ella. Qué horror. Tienes por que favor, ir con ese señor y llevar a tus hijas. A tus hijas. Qué familia. Pero parece ser que Epstein pagaba algunas cosillas, algunos gastos de... Oye, hay un Fergie. tema que a mí me apasiona tanto como a ti. Las novedades del caso Mango, la muerte de su fundador, Isaac Andic. Esta historia es cada vez más inquietante porque, claro, el empresario de 71 años, propietario de Mango, fallece en diciembre de 2024, en una excursión con su hijo. ¿Iba solo con su hijo? Con Jonathan Andic, estaban paseando, él cae al vacío y muere. Se cerró digamos, lo que era oficialmente la investigación, pero siguieron investigando. La justicia siguió investigando y ahora formalmente está imputado el hijo, Jonathan Andic, que es el actual mando máximo de la empresa. Estamos hablando de... Es verdad que también con la imputación se le permite confiscarle el teléfono, sí, que es algo que necesitaba. Le han retirado el teléfono, para ver los correos, los mensajes. Para eso es necesaria la imputación. Entonces le imputan un poco tarde igual para también, tener, exacto, para tener todos los dispositivos de Jonathan Andic. Yo no quiero cuestionar la justicia, pero sí, no, 10 meses después, claro, porque quizá el móvil ya está borrado. Claro, igual es otro móvil, vete a saber. Claro, yo creo que Jonathan Andic es capaz de comprar un teléfono nuevo. Claro, lo que pasa es que todo es porque, claro, no hay testigos de lo que pasó ahí. Testigos, es solo la palabra de él. Son solo indicios y algunas contradicciones en sus declaraciones. Y de fondo, claro, y de fondo se ha querido no, de fondo está también la desavenencia entre la última pareja de Isaac Andic y los hijos en el reparto de la herencia. Exacto, porque cuando muere Isaac Andic, Stefania Krund, que era su pareja, pues queda, digamos, viuda, por decir de alguna manera, aunque no estaban casados. No estaban casados como tal, pero es verdad que él le dejaba... Isaac Andic ya tenía en su testamento estipulado algo para ella, se reparte la herencia. Que no debía ser poco tampoco. Que no debía ser poco, pero para ella es poco y parece ser que reclama 70 millones de euros. Claro, y también cuando... Y parece ser que ella es un poco también, cuando ha hablado con la justicia... Claro, ella ha dicho que había alguna desavenencia... Que la había entre... Eso, bueno, de hecho... Eso está probado porque Jonathan Andic en su día fue puesto al mando de la empresa en su día. Y la empresa entró en pérdidas millonarias. Y Isaac Andic tuvo que volver de su jubilación para volver a coger las riendas, recuperó, digamos, el brío de la compañía. Sí, es verdad, según he leído, porque como puedes ver es un caso que me interesa. Me encanta este me encanta. ¿Cómo nos gustan los true crimes? Sí, que es verdad que la actual, la pareja en el momento de la muerte sí habló de esas malas relaciones, pero también, según he leído, no ha referido ningún enfrentamiento cercano en el tiempo. Es decir, ni reciente, es decir, que había una desavenencia en su momento. Hubo en su día diferencias y hay muchísimo dinero. Claro, es que es una historia que tiene todos los ingredientes. Claro, porque hay mucho dinero en juego. Esto es acceso totalmente. A la catalana. Bueno, seguiremos informando. Ahora, yo le digo, magnates del mundo, ir de paseo solos con sus hijos. Hombre, sí, si no vas de paseo con tu hijo, ¿con quién vas a ir? Siempre con tu guardaespaldas, porque parece ser que Jonathan Andic le dijo a su seguridad, voy a pasear con mi hijo solo. No, siempre con alguien. Siempre con alguien. Y lo último ya, que se casó la hija de Antonio Banderas, pero no se ha visto nada. Antonio Banderas y Melanie Griffith. Estuvo Melanie Griffith, estuvo ayer en Madrid también, pero todavía no sabemos nada. A ver si mañana, miércoles, día también de exclusivas, aparece en las revistas. A ver si nos dan una alegría y vemos a Estela. Que se casaron en Valladolid. En Valladolid, sí, muy bien. Sí, no lo digo por mal, pero él es malagueño y ella es norteamericana, por eso. Y Melanie de Hollywood de pura cepa, de toda la vida. De Hollywood de toda la vida. Pero estuvo ayer en Madrid, Melanie, espectacular. Es que a mí me encanta Melanie. ¿La has visto? ¿La viste? No, me habría gustado. Bueno, no estaría aquí, estaría con ella pegado ahí. Que se acaba, que la semana que viene más. La semana que viene hablamos de todo. Ay, no, de las memorias. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. ¿qué tal, Ángels? Francino, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, a ver, contadnos. Pues mira, yo voy a destacar dos cosas. Evidentemente, la primera, el paseillo de Sarkozy. A su llegada a la prisión en la que ha ingresado esta mañana tras ser condenado por financiación irregular de una de sus campañas electorales. Despedida con un abrazo a Carla Bruni, paseillo, como digo, por todo París con una nube de fotógrafos en moto y una estancia en prisión que puede demorarse unas 3 semanas. Luego lo contaremos con nuestra corresponsal, con Lucía Riera. La otra noticia que os traigo tiene que ver con esto que pasó ayer en la Gran Vía. Hoy. Rosalía, lo habéis contado esta mañana, y la que montó la cantante con la presentación de la fecha de su nuevo disco. Bueno, ojo que Rosalía
no tenía permiso para la ocupación de la vía pública. Y el Ayuntamiento de Almeida, que desde luego es más permisivo con las terrazas de los bares, avisa. Esta es la vicealcaldesa Inma Sanz. Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal y por lo tanto estamos solicitando toda la información y por supuesto vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias, pues lógicamente se actuaría en consonancia. No tenía permiso. Pero tampoco había un evento como tal, nadie sabía qué iba a pasar. Sí, había una imagen ahí. La pregunta es, ¿necesita permiso Rosalía para circular por la calle? Claro, si la gente se amontona, ella no tiene la culpa. Francino. Hoy hacemos ventanita. Ya, porque hay fútbol. Claro, terminaremos a las 6:26 exactamente. Muy bien. No te pases. Hay una desconexión publicitaria para todas las emisoras de la SER, luego empieza el Carrusel Champions. Bueno. Y hablando de deportes, hoy hablaremos en La Ventana, recogeremos la conversación que ha mantenido Joan Laporta con Ivo Andrés, el director de contenidos de la SER en Cataluña. No ha sido, ¿no? Sí, ha sido ya. Y ha dicho que el Barça fue de los primeros equipos en comprometerse con los derechos humanos, con la paz, ha defendido. Es una conversación sobre fútbol y geopolítica, que es muy oportuna y muy interesante, y a ver qué da de sí, pero uno de los titulares es este. Luego habrá preguntas como qué hace el patrocinio del Congo, bueno, en fin, cosas de estas. ¿Hay alguna contradicción? Un poco dudosas. Hoy en La Ventana de la tele, en la ventanita de la tele, de la tele, que es, la tele es nuestra, que es derecho. Hablaremos de un nuevo canal público que ha surgido hace pocos días, que es la 2CAT, que es la 2 de toda la vida, pero en catalán, con rostros muy conocidos: Gemma Nierga, Cristina Villanueva, Candela Peña, Xavi Bundó, Silvia Abril y Jacob Petrus, que va a hacer doblete. Porque en Aquí la Tierra va a seguir en la 1, que lleva ya 11 años, y es un programa de mucho éxito, y va a hacer la versión en catalán también. Aquí la Tierra. En la 2K. Y más cosas, pero no muchas más, No, pero tampoco muchas más, que hoy acabas pronto, ¿eh? Sí. Hoy es de esos días que no están mal, ¿eh? De vez en cuando. No están mal, y juega el Barça además. Pues encima que más. Y ya si gana ya ni te cuento. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. Ser podcast. And you got me wanting you. Bueno, como el otro día queríamos hablar de esto, pero se cruzó por el camino las prácticas de coche de Tere. ¿Dónde está Tere? Ostras, es verdad. Hola. ¿Qué? ¿Dónde está? Estás escondida. Está grabando algo, me han dicho. Vale. Estaba yo ahí volviéndome loco. Está trabajando. Marcos ha pinchado un muñequito. El hola era grabado. Está grabado eso. Claro. Es un muñeco eso lo que Entonces, como era, es porque ella no quiere hablar de que ya va peor en sus prácticas de conducir. Puede por ser. eso ya no viene. Puede ser. Entonces, ese día queríais hablar de este bote que es mío, que estaba lleno de chocolatinas y que está vacío. No, pero ¿sabes qué pasa? Que todos querían que confesara yo. O sea, yo aquí solamente Esto estaba en mi mesa. Sí. Lleno de lacasitos. Lleno de lacasitos. En el despacho de Hoy por Hoy, ¿no? Lleno de lacasitos. Pero claro, nos asomábamos a la puerta y Nacho Palomo decía, sí, coge. ¡Hala! Ya está Nacho Palomo, culpable. Ya le están echando la culpa a Nacho. Claro, a uno que no está. Que Pascual entraba con mucha frecuencia a ese despacho. Claro, pero vamos a ver, yo entraba porque necesitaba azúcares para pensar y que este programa saliera bien. Yo siempre necesito como una pastillita, la pildorita. Sí, que lo hemos entendido. Pero de verdad, Nacho dijo, podéis comer, es de todos. ¿Cómo es de todos? Si era mío. Yo he vivido. Nacho dijo que era de todos. Yo he vivido una cantidad de no voy a decir nombres, de paseos, de gente que está sentada en la mesa. Yo vi otra cosa. Dentro del despacho. Y decir, ¿quién quiere un lacasito? Mira, Pedro te está señalando a ti. Y tirarse yo no. No, Brian, eso es lo que iba a contar. Brian entra al despacho para mirar que el correo esté en su Brian sitio. El Brian es el típico acusica que está acusando a todo el mundo. No es cierto. Menos a él. No, que alguien me diga a mí si yo he jugado con un lacasito a tirarme lacasitos Jugar de boca no, pero a boca. comer sí. Comer sí, pero es que había un juego que era peligrosísimo. Un juego que instauraron Iñaki y Silvia, que se ponían como a 10 metros de distancia y se tiraban la casita con la boca abierta. Es que se podían haber ahogado. Claro. Pero yo le decía, Juego de feria. yo a mitad de mañana le decía a Silvia, la casito. Y entonces Silvia abría el bote, yo abría la boca y ella me tiraba la casita. Y lo cogía con la boca. Y yo un día quise probar y casi me rompe un diente y una gafa. Le tiré la casita a Pepe a mala fe y casi le destrozó la vida. Sí. Entonces, todos habéis robado lacasitos. Sí, entonces, hay una solución, el bote está vacío, que por cierto, el bote lo envió el CEU, ya digo yo, porque tienen dos opciones también, mandarnos más lacasitos. Sí, por favor. Y si no, comprad vosotros lacasitos y volved a llenar el bote. No sale tan rentable y no saben tan bien. Yo lo voy a dejar ahí. Es que hay un par de momentos valle.
¿no? A media mañana hay un momento Sí. valle que necesitáis la casito y después de comer Yo voy también. a dejar el bote encima de mi mesa. Por si Como solo cuando se llena. Bueno, como cuando se roba algo y dices, yo no quiero acusar a nadie, pero que aparezca lo que se ha robado. O sea, un poco el Louvre. Pero si da igual, si es que si compráis vosotros los casitos, os los vais a comer vosotros también. Te iba a decir también que tiene segunda parte porque el bote hay gente que lo quiere. El bote vacío. O No, sea, el eso ya no se roba. Mira, hombre. ahí los dos, con la mano Mira. levantada. Tere y Brian, que quieren el bote. ¿Para qué queréis este bote? Para meter cosas dentro. Para meter el arroz. ¿Qué vas a meter ahí? Hola, Pero hola, aquí no hola, te hola. cabe, aquí no te cabe arroz ni Comida, para. galletas, cereales. Bueno. Pepe. Vosotros decidís lo que queréis. Yo te he entendido, Pepe. Tú me has entendido, Ah, es que no lo estaba mirando. Ya. No ¿Qué ha hace dicho? falta. Si es que ahora ya es tarde, señora. Marcho hoy por hoy. Llegarme más a ti, marcho para llegarme más. Ser podcast. Marcho, ainda que no me queira ir, marcho. Pecharon os bares onde che cantaba, a pedra mollada tornaba. Nos vamos, pero antes el último compás, Ana. Venga, ¿qué os va a decir hasta mañana? Mamen García ha sido nuestra Miss Experiencia, actriz, compositora, cantante, pianista, una estrella. Una estrella. Ha sido divertidísima. Grabó en el 86 el pegadizo jingle de Mercadona. O sea, ya por eso todos la queremos. O sea, nos acompaña día a día. Pero también puede que la conozcamos por series como Escenas de matrimonio, La que se avecina o Señoras de Lampa, donde triunfó siendo relativamente mayor. Todo es relativo. Es una señora que por fin se pone a cumplir su sueño. Es una mujer que con más de que a los 70 años le dice a la familia: adiós, me voy, os dejo, me voy a hacer mi vida. Entonces eso me recuerda que yo con 50 años, después de haber hecho tanta tele con Tora yo volví a empezar de cero con El Hombre de la Mancha, porque yo entré como elenco, hice un casting y entré. Sí. Y ya tenía 50 años, quiero decir que la vida siempre es volver a empezar. Yo pienso, mañana vendrá otra cosa. Lo pienso desde la sensación de que ya no tengo ni futuro ni pasado, solo tengo un pequeño presente al que me agarro, aunque me caiga como ayer que me di un tortazo que tengo la nariz como un boxeador. Ha sido muy bonito. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. E a sombra será remanso para morrer. Sempre curando feridas, cheña de sal, mora y mabridas, cheña de sal. Nunca vi sombra na ría, cheña de sal, sempre me miras, cheña de sal. Sempre curando feridas, cheña de sal, mora y mabridas, cheña de sal. Nunca vi sombra na ría, cheña de sal, sempre me miras, cheña de sal. Rúas con luces prendidas y allí luz de San Juan. Eu cando volva sei ben que estarás pra mirar conmigo más. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.